Javier estudió química en la Universidad Pública de Mar del Plata y hoy es científico, docente y emprendedor. Fundó un laboratorio en el parque industrial y ha trabajado en proyectos internacionales de salud y tecnología, incluso el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Su recorrido muestra cómo desde la educación pública se puede llegar a transformar la realidad con ciencia e innovación. Es doctor en química por la UNLP, donde además enseña y dirige proyectos de innovación. Cofundador de Gijón Laboratorios Químicos, ha participado en investigaciones de alcance internacional, como el desarrollo de una vacuna argentina contra el COVID-19 y en colaboración con la OMS y la Fundación Bill y Melinda Gates. Cree en la ciencia como motor de desarrollo y en el valor de la educación pública. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, empezamos de los buenos días. ¿Cómo están? Un placer estar acá. Me gusta dar charlas a los jóvenes. Ustedes ya son grandes, pero yo lo voy a torturar ahora con física y con química. Los desafío a que aguanten estos 25 minutos de física y química nuclear. Porque lo primero que les voy a decir es que se olviden de los títulos que tengo, de lo que soy, porque esto empezó mucho antes, mucho antes. Podría decir que empezó hace 13.800 millones de años, pero cuando yo tenía 8 años, me hice una pregunta que es, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde salen las cosas? ¿Cómo se hacen las cosas? Y miré el cielo y vi las estrellas. Hoy la charla tiene que ver con eso, con la vida de las estrellas. Voy a empezar. si me deja si ustedes quieren hacer un pastel de manzana, primero van a tener que inventar el universo. Supónganse que tienen esa porción de pastel de manzana y la parten a la mitad, y después agarran esa mitad y la vuelven a partir a la mitad, y esa otra mitad la parten a la mitad. La pregunta sería, ¿cuántos cortes creen ustedes que hacen falta para llegar a tener un solo átomo? Bueno, la respuesta es aproximadamente 90 cortes. Si yo hago 90 cortes de esa porción de tarta, voy a tener un átomo. El problema es que no lo vamos a poder ver. Es muy chiquito el átomo. Aunque hay maneras de comprobar que el átomo existe. Eso se hizo en la Universidad de Cambridge hace muchos años. Ernest Rutherford hizo un experimento en donde bombardeó una lámina de oro muy delgada y vio, con partículas muy cargadas de alta energía, y vio cómo rebotaban. Se pensó que todas iban a rebotar, sin embargo, la mayoría de las partículas pasaban la lámina de oro. El átomo está compuesto por una nubecilla de electrones y en el centro está su núcleo. Los electrones son los que definen las características químicas de las cosas. Por ejemplo, el brillo de mi anillo de oro es debido a los electrones que tienen, o la transparencia de los cristales de mis lentes son debidos a los átomos de silicio y de oxígeno que tienen. Pero en el fondo profundo del átomo está el núcleo atómico, que está compuesto de protones y neutrones. Me imagino que hasta ahora no le estoy diciendo nada que no sepan. Un átomo está formado por electrones, protones y neutrones.
100 millones de átomos ocuparían más o menos, si los pongo uno atrás del otro, 1 centímetro. Pero el núcleo atómico es 100.000 veces más chico que ese átomo. La gran cuestión es que toda la masa del átomo, el 99% de la masa del átomo, está concentrada en su núcleo. Los electrones pesan 1836 veces menos que un protón o un neutrón. La física y la química han logrado reducir la complejidad del mundo a una simplicidad asombrosa, a la combinación de distintas formas de los protones, los electrones y los neutrones. En la naturaleza existen 92 átomos naturales. 92, le llamamos elementos químicos, los que ven ustedes en la tabla periódica. Van desde el hidrógeno hasta el uranio. No hay más. Si vos tenés un protón, sos el hidrógeno. Si vos tenés 2 protones, sos el helio. Si tenés 3 protones, sos el litio. Si vos, Alina, tenés 4 protones, sos el berilio. Si hemo tiene 5, sos el boro. Y si allá atrás alguno tiene 92 protones, tu nombre es uranio. Ahora, ¿qué mantiene unidos a los átomos en el núcleo? Porque a los protones en el núcleo atómico, porque los protones tienen carga positiva. Los átomos son eléctricamente neutros. Hay la misma cantidad de electrones, que son los que le dan las características químicas, que de neutrones, que son los que definen la identidad del átomo. Ahora, ¿cómo en un lugar tan reducido como el núcleo los protones están junto a los neutrones? La respuesta es la fuerza nuclear. La fuerza nuclear funciona como ganchos que mantienen unidos a corta distancia a los protones y a los neutrones y superan a la repulsión electrónica protón-protón de cargas del mismo signo. El universo está en su 99% compuesto de hidrógeno y helio. ¿De dónde habrán salido todos los elementos químicos? ¿Podrán haber salido de alguna combinación de hidrógeno y helio? Si todos están formados por las mismas partículas, si todos tienen protones, neutrones en el núcleo y electrones afuera. Para que se puedan formar los núcleos atómicos, los átomos tienen que estar muy cerca. Para que actúen estas fuerzas nucleares, estos ganchos que los mantienen muy cerca e impiden la repulsión electrónica. Eso ocurre a temperaturas muy altas, de decenas de miles de millones de grados, en donde los átomos y los núcleos, los protones y los neutrones se mueven tan rápido que no dejan que actúe la repulsión electrónica y los átomos se junten. Esas temperaturas son comunes en la naturaleza. ¿Dónde? En el interior de las estrellas. Vamos ahí, vamos a hacer un recorrido desde que inició el universo. Para poder explicar de dónde nacieron las estrellas, primero tenemos que saber de dónde salieron. No me funciona esto. Bien. Esto es lo que había antes, en el inicio. Nada. Nada es nada. Nada. Nuestra mente no puede comprenderlo, no puede saber lo que pasó antes de lo que llamamos el Big Bang. No existían las leyes de la física, no sabemos qué había. Esa es una parte de la limitación que tenemos para entender las cosas. Definimos el tiempo cero, el inicio del universo, hace 13.800 millones de años. No les voy a contar hoy cómo se mide esa vejez, pero se mide.
Me pasé uno. Ahí está. A 10 a la menos 43 segundos, es decir, 0,4301 segundos, se le llama la época de Planck. Todo el universo se encuentra en una región de inmensa densidad, un punto. Se le llama átomo primigenio. Para los físicos y los químicos le decimos singularidad. Una singularidad es un punto en donde las leyes de la física no se aplican porque no podemos extraer ninguna información de allí. Y además, el universo no existe. Y las leyes de la física y la química se aplican al universo. Vamos a hacer pasar un poco más de tiempo. No, perdón. Ahí está. Esto me va a volver loco. Ocurre la gran explosión, que no fue grande ni fue ninguna explosión. Para que haya explosión tiene que haber espacio. Si no hay espacio, las ondas sonoras no se transmiten. Entonces no tenemos ruido. No hubo, ni fue ni grande ni explosiva. Pero es un nombre que le puso a alguien y quedó y hasta mofándose de la teoría porque nadie creía en esta teoría. Ocurre la explosión del átomo primigenio, se expande, empieza a expandirse el universo y a las 10 a la menos 36 segundos, no llegamos a un segundo del universo, estamos transitando el primer segundo del universo. El universo se expande 100 millones de veces, 100 millones de veces. La temperatura disminuye a 10 a las 28 Kelvin o grados centígrados, es lo mismo. Y el universo está compuesto de un caldo, una sopa de partículas elementales como los gluones y los quarks. A las 10 a la menos 28 segundos, ni nos acercamos al segundo. El universo ahora creció 10 a la 26 veces. A esta época se le llama inflación cósmica. Y el universo se expande a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Eso ya es raro. Sabemos todos que la velocidad de la luz de la teoría de la relatividad de Einstein sale de sus ecuaciones. Es la mayor velocidad que se puede alcanzar en la naturaleza. ¿Ustedes saben, conocen eso? ¿Sí o no? Porque capaz que estoy hablando... Vamos a suponer que yo lanzo un rayo de luz hacia allá. Ese rayo de luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Ahora vamos a hacer un experimento hipotético. Yo me paro y lanzo el rayo de luz hacia allá, prendo una linterna y la enfoco. Y otra persona viene en bicicleta mandando el rayo de luz. Cualquier persona con una mentalidad normal diría, bueno, la velocidad de la luz se suma a la velocidad de la bicicleta. No. Vamos a hacer otra prueba. Yo, desde esta posición quieta, prendo mi linterna, ilumino para allá, la luz sale a 300.000 kilómetros por segundo. Ahora vengo en un auto de Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora y iluminando con la linterna. Entonces diría, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo más los 300 kilómetros por hora. No. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. No importa dónde, arriba de un tren, arriba de un cohete, arriba de una bicicleta, arriba de una patineta, caminando o quieto. Esa es una constante que sale de la teoría de la relatividad de Einstein. Sin embargo, aquí no hay espacio. Entonces la expansión, la inflación del universo puede ocurrir a velocidades mayores que 300.000 kilómetros por segundo, porque no existe universo, no hay espacio. Llegamos a un segundo de la vida del universo. Tenemos un segundo de la vida del universo, la temperatura se sigue bajando a 10 a la 10 Kelvin y las partículas ahora se encuentran como partículas más conocidas como protones,
neutrones, neutrinos, antineutrinos, y empiezan a formarse los primeros núcleos, en este caso núcleos de hidrógeno, que se fusionan para dar lugar a núcleos más pesados. Esto se está pasando en ese caldo de partículas en los 10 primeros segundos del universo. Empiezan a formarse núcleos de deuterio, los núcleos de deuterio chocan entre sí y generan más núcleos pesados, que son estos núcleos de helio y fotones. Por eso el universo está compuesto principalmente por hidrógeno y helio, que se formó en lo que llamamos la nucleosíntesis primigenia. Acá tenemos la mayoría de los elementos que se formaron en la nucleosíntesis primigenia, que no son muchos, y la composición del universo al principio. 99% del universo está compuesto por hidrógeno y por helio. El plasma está muy caliente y todavía no se han formado átomos, son núcleos. Están los electrones por un lado y los átomos de hidrógeno y de helio por otro lado. Los fotones interaccionan con las cargas negativas y no pueden salir. Por lo tanto, el universo es oscuro. Los fotones son la luz. La luz que tenemos aquí es debido a los fotones que dejan escapar las luces. Tiene que bajar mucho más la temperatura y pasar mucho más tiempo, 380.000 años, 400.000 años, para que se formen los primeros átomos y los electrones se junten con los átomos y entonces la radiación se libera súbitamente de todo el universo y cuando a los 380.000, 400.000 años la luz escapa del universo. Esa luz, esta radiación que se liberó súbitamente después de los 380.000 años de que comenzó el universo, puede verse incluso hoy como la remanencia de la iluminación y se llama fondo de radiación cósmica, que pueden verlo todos los satélites que están alrededor de la Tierra. Una vez que tenemos átomos, el universo empieza a enfriarse y tenemos que dejar pasar más o menos 100 millones de años, entre 100 millones de años y 300, 400 millones de años, para que empiecen a formarse en las zonas frías nebulosas interestelares, que por efecto de la gravedad empiezan a juntarse. La gravedad ahora en el espacio sí que empieza a tener su efecto. Ese efecto gravitacional acumula átomos de helio e hidrógeno. Cuando los tiene muy, muy cerquita, forman hornos nucleares que no son otras cosas que las primeras estrellas. Así nacen las estrellas. Dentro de las estrellas, que son hornos nucleares, empieza a fusionarse por choques a altísimas temperaturas, miles de millones de grados, átomos de hidrógeno para formar átomos más pesados. Lo que estamos viendo es cómo vamos a completar la tabla periódica, de dónde salieron todos los elementos y de dónde salimos todos, de dónde salió todo esto que estamos viendo ahora. Pasó en las estrellas. A esto se le llama secuencia principal. En la estrella, la fusión genera calor y los gases se expanden en la estrella. La gravedad la comprime. El Sol está funcionando de esa manera. Mientras el hidrógeno se fusiona en helio, genera gases que expanden la estrella y la gravedad que la contrae. Funciona así hasta que el hidrógeno se acaba. Cuando se acaba el hidrógeno, el núcleo de la estrella se empieza a enfriar y ocurre un fenómeno que determina la muerte de la estrella. La estrella se contrae, aumenta la temperatura, pero solo en las capas externas. La estrella se expande mucho y se transforma
en una gigante roja porque el centro ya no puede contener las capas que tienen hidrógeno y helio y deja escapar todas las capas gaseosas que tiene la estrella sobre su núcleo. A eso se le llama nebulosa planetaria. Ya la estrella expulsó y contaminó el espacio con elementos químicos. El núcleo de la estrella, que se quedó sin hidrógeno, empieza ahora a contraerse y a fusionar helio. El helio empieza a chocar y empieza a generar elementos más pesados como el carbono y el oxígeno. Así se produjo carbono y oxígeno en el espacio hace 13.500 millones de años. A partir de aquí tenemos dos posibilidades que dependen de la masa de la estrella. Si la masa de la estrella es menor a 10 masas solares, la contracción de la gravedad, la contracción gravitacional, es pequeña y no va a alcanzar para que esos núcleos de carbono y oxígeno sigan fusionándose y forman lo que se llama un cadáver estelar o una enana blanca. Esa estrella que queda adentro tiene el tamaño del planeta Tierra. Por ejemplo, era una estrella del tamaño del Sol o un poco más, ahora queda del tamaño de la Tierra. En su núcleo tenemos carbono y oxígeno fundido en forma líquida y la estrella vive muchísimos miles de millones de años mientras se enfría el centro de su estrella. El carbono cristaliza y dentro de mucho tiempo puede tener dentro un diamante del tamaño de la Tierra. Ahora, si la estrella es más pesada, todo depende de la masa de la estrella. Si la estrella es más pesada y tiene 10 veces más que la masa solar, ahora la gravedad puede comprimir el núcleo y los núcleos de carbono y oxígeno pueden fusionarse para generar elementos más pesados. Neón, sodio, magnesio, silicio, fósforo, calcio, escandio, titanio, hierro, hasta el hierro. Hasta el hierro. Porque hasta el hierro, número atómico 26, tiene 30 neutrones, 26 protones y 30 neutrones. Todas las reacciones son exotérmicas, liberan energía. Sin embargo, el hierro, si intenta fusionarse, requiere energía. Entonces se detiene y la estrella empieza a colapsar. El colapso de la estrella ocurre de la siguiente manera. Hasta aquí llegó la estrella masiva. Esto es una estrella masiva. Durante el 90% de su vida, la estrella está fusionando hidrógeno en helio. Cuando el hidrógeno se acaba, el helio empieza a fusionarse en carbono y necesita más o menos 1 millón de años para hacer eso. Cuando se acaba, el carbono se fusiona en neón en 1000 años. Cuando se acaba, el neón se fusiona en silicio en 1 año. Cuando se acaba, el silicio se fusiona en hierro en 1 día. Y cuando se acaba, el hierro implosiona en menos de 1 segundo. La gravedad hace que el núcleo de hierro se aplaste de una manera impresionante y obligue a los electrones a juntarse con los protones del núcleo para formar neutrones. Lo que se está formando allí es una estrella de neutrones. Esa estrella de neutrones tiene una onda de choque, es tan masiva, ahora esa estrella de neutrones tiene el tamaño de una ciudad y 3 masas solares. La densidad es impresionante. Entonces genera una implosión y una onda de rebote que termina explotando y esparciendo todos los elementos que produjo al espacio a través de una explosión de supernova. Las estrellas masivas sintetizan los elementos pesados
dentro de las estrellas y los elementos más pesados cuando explotan. Estas estrellas, las supernovas, generan los elementos hasta el uranio. Todos los elementos que conocemos han sido generados en supernovas, hipernovas o kilonovas. Aquí tienen la explosión de una supernova. Adentro se mantiene una estrella de neutrones que gira muy rápido y se transforma en un pulsar. Emite radiación gamma o radiación de rayos X. Este es el proceso por el cual cuando la estrella de neutrones explota, por un proceso que se llama captura rápida de neutrones, genera elementos más pesados. Los elementos que estaban en las capas de las estrellas absorben neutrones, los convierten en protones y generan elementos hasta el uranio. Si la estrella de neutrones pesa menos que 3 veces la masa solar, se forma una estrella de neutrones o un pulsar. Pero si la estrella de neutrones que quedó en el medio tiene una masa mayor a 3 veces la masa solar, se forma un agujero negro. Objetos que han sido encontrados y corroborados en el universo. Es tal la densidad que tiene un agujero negro, tiene como un disco de acreción que se llama horizonte de sucesos, solo podemos llegar hasta ahí si es que podemos acercarnos. Y es tan denso que ni la luz puede escapar a un agujero negro. La gravedad es tan grande que la luz se curva, tal como lo dice Einstein en su teoría de la relatividad, y es absorbida por el agujero negro. No lo vemos, lo detectamos porque tiene una masa tan grande que genera movimientos en estrellas visibles. Aquí les dejo una secuencia de cómo las estrellas no másicas forman una gigante roja, después una nebulosa planetaria y una enana blanca, y las estrellas masivas forman una supergigante roja, luego una supernova, estrellas de neutrones o agujeros negros. En todos estos procesos se generaron todos los elementos químicos que conocemos. Aquí tienen la tabla periódica, hasta el uranio ha sido completado. Después del uranio, los elementos son artificiales, son muy inestables y son sintetizados en la Tierra. Para terminar, esa es mi nebulosa favorita, se llama Casiopea. Casiopea apareció en el cielo hace 400 años más o menos, su luz se vio hace 400 años y hoy mide casi 29 años luz. Casiopea generó 70.000 veces la masa de la Tierra en hierro, 1.000.000 de veces la masa de la Tierra en oxígeno, y los últimos estudios del año 2019 detectaron en Casiopea los ladrillos angulares para la formación del ácido desoxirribonucleico, del ADN. Es decir, todos estamos conectados con el cosmos, con las estrellas, y venimos de las estrellas. Somos polvos de estrellas y nos convertiremos en estrellas porque este es un ciclo que se repite. Todos los elementos que dan vida aquí y en otros lugares que no sabemos, porque el universo es infinito, han venido de explosiones de supernova. De hecho, hoy las explosiones de las supernovas que han ocurrido hace miles de millones de años han posibilitado que nosotros demos esta charla hoy a la mañana acá en la Escuela Piloto. Muchas gracias.